Hay nombres que parecen haber nacido para quedarse grabados en la historia, pero casi siempre los miramos desde el final, cuando ya son estatua, símbolo o amenaza. Vemos al líder, al hombre que sacudió un imperio, al rostro serio de los retratos antiguos. Pero antes de todo eso hubo un niño que escuchaba pasos en una casa tranquila, que miraba el río sin saber que algún día su vida sería arrastrada por una corriente mucho más oscura. La pregunta no es solamente quién fue Vladimir Lenin. La pregunta más profunda es cómo se forma una voluntad capaz de cambiar el destino de millones de personas. ¿Qué parte nace del carácter? ¿Qué parte viene del dolor? ¿Y qué parte pertenece a esa fuerza misteriosa que llamamos época? Porque nadie despierta un día convertido en revolucionario. Primero, hay una infancia, una mesa familiar, una voz de madre, un padre cansado, unos libros abiertos y una nación entera respirando bajo la nieve. En el año 1870, Simbirsk era una ciudad rusa que parecía vivir lejos del ruido de las grandes capitales. Descansaba junto al río Volga, ancho y paciente, como si hubiera visto pasar demasiadas generaciones para sorprenderse por una más. Las calles se llenaban de lodo cuando llegaba el deshielo, y en invierno la nieve cubría techos, caminos y recuerdos. Allí, entre campanas de iglesia, casas de madera y tardes silenciosas, nació Vladimir Ilich Ulyanov. Su nacimiento no tuvo nada de espectacular. No hubo señales en el cielo, ni palabras proféticas alrededor de la cuna. Para su familia era un hijo más, un niño saludable dentro de una casa donde el estudio tenía casi el valor de una oración. Y quizá ahí empieza lo inquietante. Las grandes vidas rara vez comienzan como leyenda, comienzan como cualquier otra. Un bebé que llora, una madre agotada, un padre que sonríe apenas un instante antes de volver a sus responsabilidades. Ilich no era un hombre de violencia ni de rupturas violentas. Confiaba en el progreso lento, en el esfuerzo diario, en la posibilidad de mejorar Rusia enseñando a leer a los hijos de los campesinos. Su revolución, si puede llamarse así, era una revolución hecha de pizarrones, libros y paciencia. María Alexandrovna, la madre, sostenía la casa con una serenidad distinta. En aquel hogar había música, idiomas, conversaciones, tareas escolares y una disciplina suave pero firme. Los hijos crecían entre libros y exigencias, entre juegos y responsabilidades. No era una familia pobre, pero tampoco vivía en el lujo de los grandes nombres del imperio. Era una familia respetable, culta, convencida de que la mente podía elevar a una persona por encima de su origen. Vladimir creció en ese ambiente donde aprender no era una obligación fría, sino una forma de respirar. Desde pequeño mostró una inteligencia rápida, pero lo más llamativo no era solamente que entendiera las cosas. Era la manera en que observaba. Parecía escuchar como quien guarda piezas para usarlas después. En los juegos quería ganar. En el ajedrez no jugaba solo por diversión, sino como si cada movimiento revelara una ley secreta del mundo. Todavía era un niño, pero ya entrenaba la paciencia. Afuera de aquella casa, Rusia cambiaba con lentitud y miedo. El imperio había prometido reformas, pero las promesas no siempre llegan hasta la mesa de los pobres. Millones de campesinos seguían viviendo entre deudas, obediencia y hambre. Los funcionarios hablaban de orden, mientras los jóvenes inquietos empezaban a leer libros prohibidos y a preguntarse si un país tan grande podía seguir sostenido sobre tanta desigualdad. El aire parecía quieto, pero debajo de la tierra algo se movía. Vladimir no comprendía todavía esas tensiones con claridad, pero los niños perciben lo que los adultos intentan esconder.
Notan las pausas en una conversación, los ojos cansados, las cartas que se doblan demasiado rápido cuando alguien entra a la habitación. Veía a su padre regresar de los viajes más viejo que al partir. Veía cómo el entusiasmo de Ilya chocaba contra la desconfianza de un sistema que temía incluso a las escuelas. Enseñar podía parecer un acto inocente, pero en Rusia hasta la luz podía volverse sospechosa. Con los años, aquella casa comenzó a cargar una sombra que nadie nombraba del todo. El padre seguía trabajando, pero el cuerpo ya no respondía igual. La presión de los viajes, la burocracia y las decepciones fue acumulándose sobre él como nieve sobre un techo débil. Para Vladimir, su padre era todavía una figura de orden y ejemplo, pero también empezó a ser una advertencia silenciosa. Un hombre bueno podía dedicar su vida al progreso y aún así terminar vencido por la maquinaria del imperio. Esa fue una de las primeras lecciones que el niño aprendió, sin que nadie se la enseñara directamente. La bondad no siempre basta. La paciencia no siempre gana. El trabajo honesto puede estrellarse contra muros levantados mucho antes de que uno naciera. Quizá por eso, mientras otros veían en Ilya a un funcionario ejemplar, Vladimir comenzó a intuir algo más doloroso, que la historia no se mueve solamente con buenas intenciones, y que algunos sistemas son capaces de cansar incluso a los hombres más nobles. Aún así, la vida cotidiana continuaba. Los hermanos discutían, estudiaban, reían, competían. La madre mantenía unido el hogar. El río seguía pasando, indiferente a las pequeñas alegrías y a los temores humanos. Desde fuera, los Ulianov parecían una familia destinada a una existencia respetable, quizá brillante, pero no trágica. Nadie podía imaginar que aquella tranquilidad era apenas una superficie delgada. Debajo, como en los inviernos rusos, el hielo ya comenzaba a quebrarse. Y entonces aparece la pregunta que acompaña toda esta historia. ¿Cuándo empieza realmente una revolución? ¿Empieza cuando una multitud sale a la calle? ¿Empieza cuando un gobierno cae? ¿O empieza mucho antes, en el corazón de un adolescente que observa cómo el mundo castiga a quienes intentan cambiarlo suavemente? Tal vez, en Simbirsk, mientras el joven Vladimir abría un libro o movía una pieza de ajedrez, algo invisible ya estaba tomando forma dentro de él. Porque la historia no siempre grita cuando entra en una vida. A veces entra despacio, como el frío por la rendija de una ventana. Primero incomoda, luego endurece, y finalmente transforma. Vladimir todavía no era Lenin, todavía no había elegido un camino, todavía no había conocido la pérdida que partiría su juventud en dos. Pero en aquella casa junto al Volga, entre libros, silencio y nieve, ya se estaba preparando el terreno para alguien que un día miraría al imperio y no pensaría en reformarlo, pensaría en derribarlo. Los años fueron pasando con una calma que parecía interminable. Las estaciones cambiaban una tras otra, y la familia Ulianov continuaba creyendo que el conocimiento era la mejor manera de servir al país. Mientras muchos soñaban con hacer fortuna o conseguir un título militar, Ilya seguía recorriendo pueblos para supervisar escuelas. Regresaba cubierto de polvo en verano y de nieve en invierno, pero nunca perdía la costumbre de preguntar a sus hijos qué hayan aprendido ese día. Para él, una buena conversación valía tanto como una larga jornada de trabajo. Vladimir escuchaba aquellas conversaciones con una atención yende su edad. No interrumpía con frecuencia ni buscaba impresionar a los adultos. Prefería quedarse callado mientras observaba los gestos, las dudas y las pequeñas contradicciones que aparecían cuando hablaban de Rusia,
con el tiempo desarrolló una costumbre que lo acompañaría toda la vida. Antes de responder cualquier pregunta, permanecía unos segundos en silencio. Parecía ordenar las ideas una por una, como quien acomoda piezas sobre un tablero antes de decidir el siguiente movimiento. En la escuela destacaba por su memoria y por una disciplina que sorprendía incluso a sus profesores. Estudiaba con intensidad, pero no por miedo al fracaso. Simplemente disfrutaba comprender el funcionamiento de las cosas. Las matemáticas eran un desafío que aceptaba con entusiasmo. La historia despertaba preguntas que nadie parecía responder del todo. El latín le enseñaba que las palabras podían sobrevivir durante siglos. Y el ajedrez, más que un pasatiempo, se convirtió en un ejercicio para entrenar la paciencia y la capacidad de prever varios movimientos antes de actuar. Mientras tanto, el Imperio ruso comenzaba a mostrar grietas cada vez más profundas. Las reformas que años atrás habían despertado tantas esperanzas empezaban a perder fuerza. En muchas regiones, la pobreza seguía siendo la misma y los campesinos apenas percibían cambios reales en sus vidas. Los funcionarios hablaban de estabilidad, pero bajo esa apariencia crecía un descontento silencioso. Era como observar un lago completamente inmóvil, sin imaginar que debajo del hielo el agua seguía moviéndose con fuerza. Ilya percibía mejor que nadie esos cambios. Cada viaje le permitía conocer aldeas distintas, escuchar preocupaciones diferentes y descubrir que enseñar a leer empezaba a despertar sospechas entre quienes temían cualquier transformación. Donde antes encontraba entusiasmo, ahora aparecían obstáculos administrativos. Abrir una escuela exigía permisos interminables. Conseguir materiales resultaba cada vez más difícil. Algunos funcionarios parecían convencidos de que un campesino instruido podía convertirse en un problema para el Estado. Vladimir observaba a su padre regresar cada vez más agotado. El hombre que antes hablaba con entusiasmo sobre nuevos proyectos comenzaba a guardar largos silencios durante la cena, no se quejaba. Nunca levantaba la voz. Simplemente parecía cargar un peso que nadie más podía ver. Para un muchacho, esas pequeñas transformaciones suelen pasar desapercibidas. Pero no para Vladimir. Él aprendía incluso de aquello que nadie explicaba. Comprendía que existían derrotas que no dejaban heridas visibles y cansancios que ninguna noche de descanso lograba borrar. La casa seguía siendo un lugar lleno de libros y aprendizaje, aunque el ambiente había cambiado ligeramente. Los hermanos continuaban estudiando, la música seguía sonando algunas tardes, y la rutina parecía mantenerse intacta. Sin embargo, bastaba mirar el rostro de los adultos para entender que algo estaba ocurriendo más allá de aquellas paredes. El mundo exterior comenzaba a entrar lentamente en el hogar. Todavía no lo hacía con violencia, sino con pequeñas señales, casi imperceptibles, como una corriente de aire frío que se cuela por una ventana mal cerrada. En aquellos años, el hermano mayor de Vladimir, Alexander, despertaba una profunda admiración dentro de la familia. Era brillante, disciplinado y tenía una enorme curiosidad por las ciencias naturales. Pasaba horas estudiando química, biología y experimentos que parecían fascinantes para un joven de su edad. Vladimir lo observaba con respeto. Más que un hermano, representaba el modelo que muchos esperaban seguir. Nadie imaginaba que el destino de ambos terminaría unido por una tragedia que transformaría para siempre el rumbo de la familia. A medida que Alexander avanzaba en sus estudios universitarios, comenzó a pasar más tiempo lejos de casa.
Cuando regresaba durante las vacaciones, seguía siendo amable con todos, pero algo en su manera de mirar había cambiado. Hablaba menos, sonreía con menos frecuencia y parecía llevar siempre una preocupación escondida. Las conversaciones que antes giraban alrededor de la ciencia empezaban a mezclarse con comentarios sobre la situación del país, las injusticias y el futuro de Rusia. Eran frases breves, casi siempre interrumpidas antes de profundizar demasiado. Vladimir todavía era muy joven para comprender completamente esas conversaciones, pero empezó a notar que su hermano ya no observaba el mundo con la misma inocencia. Había descubierto preguntas para las que los libros de ciencias no ofrecían respuestas. Mientras uno seguía creyendo que el conocimiento podía mejorar lentamente la sociedad, el otro comenzaba a sospechar que existían problemas imposibles de resolver mediante simples reformas. Dos formas distintas de mirar el mismo país empezaban a crecer bajo el mismo techo sin que nadie pudiera prever las consecuencias. El tiempo siguió avanzando con la serenidad engañosa de los días ordinarios. Las mañanas parecían repitiéndose en dos eras a otras. El río continuaba su curso y las campanas seguían marcando las horas como si nada extraordinario estuviera por suceder. Pero la historia casi nunca avisa cuando está a punto de cambiar una vida. Llega en silencio, esperando el instante preciso para romper el equilibrio. Y muy pronto, la familia Ulyanov descubriría que existen noticias capaces de dividir una existencia entre un antes y un después, dejando atrás para siempre la tranquilidad de la infancia. El invierno llegó con una quietud que parecía envolver cada rincón de Simbirsk. La nieve cubría los caminos, las ramas desnudas de los árboles y los techos de las casas, como si quisiera ocultar cualquier rastro de inquietud. Dentro del hogar de los Ulyanov, el calor de la estufa seguía reuniendo a la familia alrededor de la mesa, pero algo había cambiado. No era un cambio fácil de explicar. Era una sensación que aparecía en los silencios, en las miradas largas y en las conversaciones que terminaban apenas alguien más entraba en la habitación. Ilya ya no tenía la energía de antes. Los largos viajes, las preocupaciones acumuladas y los años enfrentando una burocracia cada vez más rígida habían desgastado lentamente su salud. Aún así, insistía en revisar informes, corregir documentos y escribir observaciones sobre las escuelas rurales, como si todavía creyera que un buen trabajo podía convencer a quienes ya habían dejado de escuchar. Hasta el último momento conservó esa esperanza discreta que había guiado toda su vida. Nunca habló de rendirse, aunque su cuerpo comenzaba a hacerlo por él. Para Vladimir, ver a su padre debilitado fue una experiencia difícil de comprender. Siempre lo había conocido como un hombre firme, capaz de recorrer enormes distancias sin perder la serenidad. Ahora lo veía permanecer largas horas en silencio, respirando con dificultad mientras su madre intentaba ocultar la preocupación detrás de una sonrisa tranquila. La enfermedad no llegó de golpe. Avanzó despacio, como esas nevadas que parecen inofensivas al principio, pero terminan cubriendo todo el paisaje sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que dejó de verse el camino. Cuando finalmente Ilya murió, la casa quedó envuelta en un silencio diferente. Ya no era el silencio de una noche de invierno, sino el que aparece cuando una familia entiende que nada volverá a ser exactamente igual. Cada habitación parecía conservar la presencia del hombre que había dedicado su vida a enseñar. Sobre su escritorio quedaron informes incompletos, cuadernos abiertos y papeles donde todavía hablaba de escuelas, alumnos y proyectos futuros. Incluso en sus últimos días,
Había seguido pensando más en el porvenir de otros que en su propia enfermedad. Alexander permaneció de pie junto al ataúd con una expresión imposible de descifrar. No lloró delante de los demás. Apenas observó el rostro de su padre durante largos minutos, como si intentara guardar para siempre aquel último recuerdo. Vladimir lo miró desde cierta distancia y creyó notar algo nuevo en sus ojos. No era solamente tristeza. Había una dureza que antes no existía. Una decisión silenciosa comenzaba a ocupar el lugar que antes pertenecía a la esperanza. Nadie comentó nada, pero todos sintieron que algo había cambiado dentro del hermano mayor. Después del funeral, Alexander regresó a la universidad en San Petersburgo. Al principio las cartas llegaban con la misma frecuencia de siempre. Hablaba de sus estudios, de algunos profesores y de la vida en la ciudad. Poco a poco esas cartas comenzaron a hacerse más breves. Algunas respuestas tardaban semanas, otras parecían escritas con prisa, evitando cualquier detalle sobre sus actividades. María intentaba convencerse de que solo estaba ocupado, aunque una madre suele descubrir aquello que los demás todavía no quieren aceptar. Vladimir continuó estudiando con la disciplina de siempre. Obtuvo resultados brillantes y seguía siendo considerado uno de los mejores alumnos de su generación. Desde fuera parecía que nada había alterado su futuro. Sin embargo, la ausencia de su padre y el extraño comportamiento de Alexander empezaban a ocupar un lugar permanente en sus pensamientos. Era la primera vez que comprendía que el esfuerzo individual no bastaba para proteger a una familia del dolor. Existían fuerzas mucho más grandes que escapaban por completo al control de cualquier persona. Un día llegó un telegrama. Nadie esperaba una noticia urgente. La rutina de la casa se detuvo apenas el mensajero entregó el sobre. María abrió el papel con manos temblorosas y bastaron unas pocas líneas para que el silencio se rompiera. Alexander había sido arrestado en San Petersburgo. Las autoridades lo acusaban de participar en una conspiración para asesinar al zar. Durante unos instantes nadie supo qué decir. Parecía una noticia imposible, demasiado absurda para pertenecer a aquella familia que siempre había creído en la educación y el trabajo honesto. La noticia recorrió la ciudad con una velocidad implacable. Los vecinos comenzaron a murmurar. Algunas personas evitaban saludar cuando cruzaban frente a la casa de los Ulianov. Antiguos conocidos cambiaban de acera para no verse relacionados con una familia señalada por el gobierno. Bastaron unos cuantos días para descubrir lo frágil que puede ser el prestigio construido durante toda una vida. Aquello que antes inspiraba respeto ahora despertaba sospechas. El apellido Ulianov dejó de ser únicamente el de un maestro ejemplar para convertirse en motivo de desconfianza. Mientras su madre viajaba sola hacia la capital con la esperanza de ver a su hijo, Vladimir permanecía atrapado entre la incertidumbre y la incredulidad. Intentaba comprender cómo aquel hermano apasionado por la ciencia había terminado acusado de un crimen tan grave. Repasaba una y otra vez las conversaciones del pasado, buscando alguna señal que hubiera pasado por alto. Solo entonces recordó aquellos silencios, aquellas miradas perdidas y las cartas cada vez más breves. Comprendió que la transformación de Alexander había comenzado mucho antes de que la familia pudiera verla. Sin saberlo, Vladimir estaba a punto de enfrentarse a la experiencia que partiría su juventud en dos mitades completamente distintas. Hasta ese momento todavía podía creer que el estudio era suficiente para abrirse camino en el mundo. Todavía conservaba parte de la confianza heredada de su padre.
Pero las semanas que vendrían demostrarían que la historia no siempre premia a quienes actúan con paciencia. Algunas veces obliga a elegir entre aceptar el rumbo de los acontecimientos o intentar cambiarlo, sin importar el precio que deba pagarse. El juicio avanzó con una rapidez que dejó muy poco espacio para la esperanza. Las autoridades parecían haber tomado la decisión mucho antes de escuchar a los acusados. Cada audiencia confirmaba que el desenlace estaba prácticamente escrito. María asistía en silencio, observando a su hijo mayor sentado frente a los jueces sin bajar la mirada. Muchos esperaban verlo suplicar compasión para salvar la vida. Sin embargo, Alexander hablaba con una serenidad que desconcertaba incluso a quienes habían ido convencidos de condenarlo desde el primer momento. Lejos de negar sus ideas, explicó sus convicciones con una calma que hacía todavía más tenso el ambiente. Algunos presentes recordaron después que parecía un estudiante defendiendo una tesis más que un joven, enfrentando una posible sentencia de muerte. Para su madre, cada palabra era una mezcla insoportable de orgullo y dolor. Comprendía la honestidad de su hijo, pero también intuía que aquella firmeza estaba cerrando una por una las pocas puertas que aún podían conducir al perdón. Había momentos en que el silencio habría salvado más que cualquier discurso. Cuando finalmente llegó la sentencia, la noticia cayó sobre la familia con el peso de una montaña. La condena era definitiva. No habría una segunda oportunidad. No habría un regreso a casa. Las peticiones de clemencia fueron rechazadas y las últimas esperanzas comenzaron a desaparecer lentamente. En Simbirsk, Vladimir recibió la noticia sin hacer preguntas. Caminó durante horas sin rumbo fijo por la orilla del Volga. El río seguía avanzando con la misma tranquilidad de siempre, como si el sufrimiento de una familia no significara absolutamente nada para el paso del tiempo. Los días posteriores quedaron grabados en la memoria de quienes lo conocían. Algunos compañeros intentaron acercarse para ofrecerle palabras de consuelo. Otros llamaban a Alexander un héroe, dispuesto a sacrificar su vida por un ideal. Vladimir escuchaba sin responder. Finalmente pronunció una frase breve que años después muchos recordarían. Dijo que aquel no era el camino. Nadie comprendió del todo lo que quería decir. Ni siquiera él podía explicar todavía qué camino imaginaba. Solo sabía que la muerte de su hermano no podía convertirse en un destino que otros repitieran una y otra vez. La ejecución llegó poco después. Junto con las pocas pertenencias personales, la familia recibió algunos libros, un reloj y una carta escrita durante las últimas horas de vida de Alexander. En esas líneas no había odio ni arrepentimiento por sus ideas. Únicamente lamentaba el dolor que dejaría a su madre. María leyó aquella carta una y otra vez hasta conocer cada palabra de memoria. Para ella ya no era simplemente un mensaje. Era la última conversación posible con un hijo al que nunca volvería a abrazar. La ciudad terminó de dar la espalda a los Ulyanov. Antiguos amigos desaparecieron, sin ofrecer explicación alguna. Personas que antes visitaban la casa dejaron de hacerlo por miedo a ser relacionadas con una familia vigilada por las autoridades. El apellido comenzó a abrir más puertas al rechazo que al respeto. Para un muchacho brillante como Vladimir, aquello significó descubrir que el mérito académico podía perder todo valor cuando el poder decidía colocar una marca sobre una persona y convertirla en sospechosa para el resto de la sociedad. A pesar de haber obtenido excelentes resultados escolares, ingresar a la universidad dejó de ser un camino sencillo. Las recomendaciones pesaban menos que el apellido que llevaba. Algunos profesores admiraban su talento,
pero pocos estaban dispuestos a asumir el riesgo de apoyarlo públicamente. Era una experiencia completamente nueva para él. Por primera vez comprendía que la inteligencia tampoco garantizaba la justicia. Podía responder cualquier examen con brillantez y, aún así, seguir siendo observado como el hermano de un condenado. La familia decidió abandonar Simbirsk. Cada rincón de aquella ciudad estaba lleno de recuerdos demasiado dolorosos. Vendieron la casa donde habían vivido tantos años y se trasladaron a la propiedad de unos familiares en el campo. El cambio parecía ofrecer un poco de tranquilidad, aunque en realidad era una forma de comenzar otra vida lejos de las miradas constantes de los vecinos. El paisaje era hermoso, con árboles, praderas y caminos silenciosos, pero para Vladimir ese lugar se convirtió más en un refugio para pensar que en un verdadero hogar. Allí encontró los libros que habían pertenecido a Alexander. Algunos trataban sobre ciencias naturales, otros hablaban de filosofía, economía y política. Muchos estaban llenos de anotaciones hechas al margen de las páginas. Vladimir comenzó a leerlos con una intensidad que sorprendía incluso a su familia. No buscaba imitar a su hermano. Quería comprenderlo. Deseaba descubrir en qué momento un joven apasionado por la investigación científica había decidido entregar su vida por una causa política. Cada libro parecía responder una pregunta y abrir otras muchas más. Las caminatas por el campo se hicieron cada vez más largas. Salía solo durante horas y regresaba cuando el sol comenzaba a ocultarse. Quienes lo conocían notaban que ya no era el muchacho alegre de años atrás. Seguía siendo educado, seguía mostrando disciplina, pero había desaparecido cierta ligereza propia de la juventud. Hablaba menos, observaba más y dedicaba gran parte de sus días al estudio. El dolor no lo había convertido en un hombre impulsivo. Al contrario, estaba aprendiendo a esconder sus emociones detrás de una calma que resultaba difícil de interpretar. Sin darse cuenta, comenzaba una transformación mucho más profunda que cualquier cambio visible. La muerte de su padre había sembrado dudas. La ejecución de su hermano estaba construyendo algo completamente distinto. No era todavía una ideología ni un proyecto político. Era una necesidad silenciosa de encontrar una explicación capaz de dar sentido a todo lo ocurrido. Porque cuando una tragedia destruye las certezas de una familia, algunas personas buscan olvidar. Otras, en cambio, dedican el resto de su vida a encontrar la respuesta que les fue arrebatada. Los meses de aislamiento cambiaron lentamente la rutina de Vladimir. Mientras otros jóvenes de su edad buscaban distracciones o intentaban olvidar los golpes recibidos por la vida, él hacía exactamente lo contrario. Pasaba largas horas leyendo los libros que habían pertenecido a Alexander, revisando las notas escritas en los márgenes y tratando de seguir el mismo camino intelectual que su hermano había recorrido años antes. No buscaba copiar sus decisiones. Buscaba comprender el proceso que había transformado a un estudiante brillante en un hombre dispuesto a morir por sus convicciones. Al principio aquellas lecturas parecían demasiado complejas. Filosofía, economía, historia y política aparecían mezcladas en páginas llenas de conceptos difíciles. Sin embargo, Vladimir tenía una paciencia poco común. Releía los mismos capítulos una y otra vez hasta descubrir conexiones que antes habían pasado desapercibidas. Entendió que las ideas también evolucionan como las personas. Una sola frase puede parecer insignificante durante años, hasta que un día encuentra el momento exacto para cambiar por completo la forma en que alguien observa el mundo. Con el paso del tiempo dejó de leer únicamente para aprender.
Comenzó a estudiar como quien intenta construir una herramienta. Llenaba cuadernos con apuntes, organizaba conceptos y comparaba autores diferentes, buscando las contradicciones entre unos y otros. Mientras muchos discutían sobre política desde la emoción, él empezaba a convencerse de que los acontecimientos obedecían a reglas mucho más profundas. Si existían leyes capaces de explicar la naturaleza, también debía existir una lógica detrás de las crisis sociales que parecían repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Sus días adquirieron una disciplina casi inflexible. Despertaba temprano, realizaba ejercicios físicos, caminaba durante horas y dedicaba el resto de la jornada al estudio. Aquella rutina no respondía únicamente al deseo de mantener la mente ocupada. Era una forma de dominarse a sí mismo. Después de perder a su padre y a su hermano, comprendió que el dolor podía destruir a una persona o convertirla en alguien más fuerte. Decidió que ninguna emoción volvería a gobernar sus decisiones. Primero debía aprender a gobernarse a sí mismo. Su hermana Ana observaba aquellos cambios con una mezcla de admiración y preocupación. Recordaba al muchacho que disfrutaba haciendo bromas durante la infancia y le costaba reconocer al joven silencioso que ahora parecía vivir únicamente para leer y pensar. Intentaba conversar con él sobre la familia, sobre los recuerdos felices o sobre Alexander, pero casi siempre obtenía respuestas breves. No era frialdad. Era como si Vladimir hubiera comenzado a guardar sus sentimientos en un lugar donde nadie más podía alcanzarlos. Durante aquellas largas jornadas, descubrió obras que ejercieron una profunda influencia sobre su manera de pensar. Algunos autores sostenían que las sociedades no cambiaban por casualidad, sino como consecuencia de fuerzas económicas y transformaciones históricas que avanzaban lentamente hasta hacerse inevitables. Esas ideas despertaron una enorme curiosidad en él. Por primera vez encontraba explicaciones que no dependían únicamente de la voluntad de un individuo. La historia dejaba de parecer una sucesión de accidentes para convertirse en un proceso que podía estudiarse y comprenderse. Esa manera de observar el mundo también modificó la forma en que recordaba a su hermano. Dejó de verlo únicamente como un joven valiente que había sacrificado la vida por un ideal. Comenzó a preguntarse si el verdadero problema no había sido el objetivo, sino el método elegido para alcanzarlo. Cada vez estaba más convencido de que los actos desesperados podían provocar admiración momentánea, pero rara vez cambiaban las estructuras profundas de un país. Para transformar una nación hacía falta algo más que coraje. Hacía falta organización, paciencia y estrategia. Mientras tanto, las autoridades seguían vigilando discretamente a la familia, aunque vivían lejos del centro político del imperio. El apellido Ulianov continuaba despertando sospechas. Cualquier visita inesperada, cualquier carta recibida desde otra ciudad o cualquier viaje llamaba la atención de los funcionarios. Esa vigilancia constante terminó enseñándole otra lección importante. Comprendió que el poder no solo actuaba mediante castigos visibles, también podía controlar a las personas sembrando miedo, aislamiento e incertidumbre hasta convertir la vida cotidiana en una prisión sin muros. Después de un tiempo obtuvo la posibilidad de continuar sus estudios universitarios, pero las circunstancias eran muy diferentes a las que había imaginado años atrás. Ya no era simplemente un estudiante brillante que soñaba con construir un futuro. Llevaba sobre los hombros el peso de una historia familiar marcada por la tragedia y por la desconfianza del gobierno. Aún así, decidió aceptar el desafío. Sabía que el conocimiento seguía siendo su mejor herramienta, aunque ahora lo veía con otros ojos.
Estudiar ya no significaba únicamente crecer como individuo. También significaba comprender el funcionamiento del sistema que había destruido la tranquilidad de su familia. Antes de abandonar nuevamente el hogar, caminó una vez más junto al río que había acompañado toda su infancia. El paisaje seguía siendo el mismo. El agua continuaba avanzando con la misma calma de siempre, y los árboles parecían indiferentes al paso de los años. Sin embargo, él ya no era el muchacho que contemplaba aquel horizonte imaginando un futuro tranquilo. Las pérdidas sufridas habían cambiado para siempre su manera de mirar el mundo. Todavía no sabía cuál sería el camino correcto, pero estaba convencido de una cosa: nunca permitiría que el destino decidiera por él sin antes intentar comprender las reglas que gobernaban la historia. Cuando finalmente llegó a la universidad, descubrió que aquel lugar era muy distinto de lo que había imaginado durante tantos años. Las aulas seguían llenas de jóvenes brillantes, los profesores continuaban hablando de leyes, filosofía y literatura, pero debajo de esa apariencia académica existía un ambiente cargado de tensión. En los pasillos se hablaba en voz baja. Las reuniones cambiaban de lugar constantemente y muchos estudiantes miraban alrededor antes de expresar una opinión. Aprender seguía siendo importante, aunque ahora resultaba evidente que incluso las ideas podían convertirse en motivo de sospecha. Vladimir decidió mantenerse al margen durante las primeras semanas. Asistía a las clases con puntualidad, tomaba apuntes cuidadosamente y regresaba a su habitación apenas terminaban las lecciones. Alquilaba un cuarto sencillo donde apenas había una cama, una mesa de madera y varios libros apilados junto a la ventana. Llevaba una vida austera, casi monástica. Algunos compañeros intentaban iniciar conversación con él, pero descubrían enseguida que aquel joven prefería escuchar antes que hablar. Observaba a todos con una calma que a veces resultaba incómoda. Sin embargo, por mucho que intentara pasar desapercibido, su apellido seguía despertando curiosidad. Algunos estudiantes sabían perfectamente quién había sido su hermano, otros solo conocían rumores. Bastaba con mencionar el nombre de Alexander para que la conversación cambiara de tono. Unos lo admiraban en secreto, otros lo consideraban un ejemplo de todo lo que debía evitarse. Vladimir nunca respondía con entusiasmo ni con indignación. Simplemente escuchaba. Cuanto más hablaban los demás, más comprendía que cada persona interpretaba la realidad desde una experiencia completamente distinta. Las autoridades universitarias también conocían su historia. No necesitaban seguirlo constantemente para recordar que era el hermano de un joven ejecutado por conspiración. Cualquier pequeño incidente bastaba para atraer la atención sobre él. Esa vigilancia silenciosa terminó reforzando una idea que ya comenzaba a tomar forma en su mente. El poder no necesitaba castigar a todos para hacerse obedecer. Bastaba con convertir algunos nombres en advertencias visibles para que el resto aprendiera a guardar silencio. La oportunidad de comprobarlo llegó antes de lo esperado. Una reunión estudiantil, convocada para discutir nuevas normas académicas, terminó transformándose en una protesta mucho mayor. Los jóvenes cuestionaban las restricciones impuestas por las autoridades y reclamaban mayor libertad dentro de la universidad. Al principio, Vladimir permaneció entre la multitud sin intervenir. Escuchaba los discursos, observaba las reacciones y trataba de comprender hacia dónde se dirigía aquella energía colectiva que parecía crecer a cada minuto. Cuando la policía irrumpió para dispersar la concentración, el ambiente cambió de inmediato. Algunos estudiantes huyeron, otros discutieron con los agentes, y varios fueron detenidos en cuestión de minutos.
Vladimir también fue arrestado, no porque hubiera pronunciado un discurso inflamado, ni porque hubiera encabezado la protesta, sino porque su presencia bastaba para convertirlo en un objetivo evidente. El apellido Ulianov seguía pesando más que cualquier explicación. Para quienes ejercían el poder, la sospecha era suficiente para justificar una decisión. El interrogatorio fue breve y frío. Las preguntas parecían formuladas únicamente para confirmar una conclusión ya tomada. Un funcionario le preguntó si pensaba seguir el mismo camino que su hermano. Vladimir permaneció unos instantes en silencio antes de responder con pocas palabras. No ofreció justificaciones, ni buscó convencer a nadie. Comprendió que aquella conversación no pretendía descubrir la verdad. Solo buscaba clasificar a las personas entre quienes obedecían y quienes representaban un posible peligro para el Estado. La expulsión de la universidad llegó poco después. Una vez más regresó al campo, lejos de las aulas donde apenas había permanecido unos cuantos meses. Cualquier otro joven habría visto aquel episodio como un fracaso definitivo. Para él terminó convirtiéndose en una oportunidad inesperada. Disponía nuevamente de tiempo para estudiar sin interrupciones, leer con calma y construir una visión propia del mundo. Comenzaba a sospechar que las lecciones más importantes no siempre se aprendían dentro de una institución académica. Durante ese nuevo periodo de aislamiento, descubrió los escritos de Karl Marx con una atención que pocos lectores habrían sido capaces de sostener. No le impresionaban las consignas apasionadas ni las promesas fáciles. Lo que realmente captó su interés fue la manera en que aquellos textos intentaban explicar el funcionamiento de la economía y de la sociedad mediante un análisis meticuloso. Por primera vez encontraba una interpretación que no dependía únicamente de la voluntad de los gobernantes o del heroísmo de unos cuantos individuos. Existían estructuras, intereses y procesos que moldeaban el destino de millones de personas. Aquellas ideas no cambiaron de inmediato su vida, pero comenzaron a reorganizar lentamente su manera de pensar. Los acontecimientos que antes parecían aislados empezaban a conectarse entre sí. La muerte de su padre, la ejecución de Alexander, las limitaciones impuestas por el gobierno y la pobreza que seguía observando en tantas regiones de Rusia dejaban de ser episodios independientes. Empezaban a formar parte de un mismo panorama. Y mientras avanzaba en esas lecturas, una convicción crecía silenciosamente dentro de él. Si algún día quería transformar el futuro de su país, primero tendría que comprender por completo el mecanismo que mantenía unido al viejo imperio. A partir de ese momento, estudiar dejó de ser únicamente una actividad intelectual. Para Vladimir se convirtió en una forma de entender el comportamiento de toda una sociedad. Pasaba horas, rodeado de libros, periódicos y estadísticas, comparando datos sobre fábricas, producción agrícola y crecimiento de las ciudades, mientras otros buscaban respuestas en los discursos apasionados. Él prefería las cifras, porque creía que los números rara vez se dejaban engañar por las emociones. Poco a poco comenzó a convencerse de que la historia seguía ciertos patrones y que comprenderlos era mucho más útil que reaccionar impulsivamente ante cada injusticia. También empezó a interesarse por la vida cotidiana de quienes trabajaban en los campos y en las fábricas. Hablaba con campesinos, escuchaba a comerciantes, a comerciantes, y observaba cómo muchas familias sobrevivían con enormes sacrificios mientras otras acumulaban riqueza y poder. Esas conversaciones le enseñaron algo que ningún libro podía explicar por completo. Detrás de cada teoría existían personas reales, con preocupaciones sencillas,
con miedo al invierno, con hijos que alimentar y con jornadas interminables de trabajo. Comprender a la gente sería tan importante como comprender cualquier tratado de economía. Con el tiempo, obtuvo la autorización para presentar los exámenes de derecho como estudiante externo. Era una oportunidad limitada, pero suficiente para seguir avanzando. Preparó cada materia con una disciplina casi obsesiva. Organizaba sus días de manera estricta, dedicando varias horas a cada asignatura sin permitir que el cansancio alterara el plan establecido. Cuando finalmente presentó los exámenes, sorprendió a los profesores por la calidad de sus respuestas. Pocos imaginaban que un joven obligado a estudiar prácticamente solo pudiera alcanzar resultados tan sobresalientes. Después de obtener el título, se trasladó con su familia a Samara. Oficialmente comenzó a trabajar como asistente de abogado y abrió una pequeña oficina donde esperaba recibir clientes. Desde fuera parecía el inicio de una carrera profesional completamente normal. Quienes lo veían entrar con documentos bajo el brazo, pensaban que había decidido dejar atrás los años difíciles y construir una vida tranquila. Sin embargo, aquella tranquilidad era solamente una apariencia. Mientras atendía asuntos legales durante el día, sus verdaderas inquietudes seguían creciendo en silencio. Los casos que llegaban a su escritorio rara vez involucraban a personas poderosas. La mayoría eran campesinos engañados, trabajadores despedidos o familias atrapadas en conflictos que casi siempre terminaban favoreciendo a quienes poseían dinero e influencia. Vladimir preparaba cada defensa con seriedad, aunque muy pronto comprendió que ganar un juicio no dependía únicamente de conocer la ley. Existían intereses mucho más fuertes que las palabras escritas en los códigos. Esa experiencia reforzó una idea que ya comenzaba a instalarse definitivamente en su pensamiento. Al terminar la jornada laboral, la verdadera actividad apenas comenzaba. Por las noches asistía a reuniones discretas, organizadas en casas particulares o habitaciones alquiladas donde pequeños grupos debatían sobre el futuro de Rusia. Allí conoció a estudiantes, profesores, obreros y jóvenes intelectuales que compartían la sensación de que el país se encontraba entrando en una etapa decisiva. Algunos defendían cambios inmediatos mediante acciones radicales. Otros confiaban todavía en reformas graduales. Las discusiones podían prolongarse hasta la madrugada sin que nadie lograra convencer completamente a los demás. Vladimir rara vez hablaba al principio de esas reuniones. Prefería escuchar cada argumento con atención antes de intervenir. Cuando finalmente tomaba la palabra, lo hacía con una calma que contrastaba con el entusiasmo de otros participantes. Evitaba las frases grandilocuentes y las promesas imposibles. En lugar de eso, respondía utilizando datos, ejemplos y comparaciones históricas. Poco a poco comenzó a ganarse el respeto del grupo. No porque levantara la voz, sino porque daba la impresión de haber pensado durante mucho tiempo cada una de sus conclusiones. Con el paso de los meses llegó a una convicción que marcaría el resto de su vida. Consideraba que muchos revolucionarios cometían el mismo error. Hablaban de cambiar el país sin comprender antes cómo funcionaba realmente. Era como intentar derribar un edificio gigantesco sin conocer los cimientos que lo sostenían. Para él, la impaciencia podía destruir una oportunidad histórica. Primero había que estudiar la estructura del sistema, descubrir sus debilidades y entender las fuerzas que lo mantenían en pie. Solamente entonces tendría sentido hablar de transformaciones profundas. Esa manera de pensar comenzó a distinguirlo de muchos compañeros. Algunos lo consideraban demasiado frío.
Otros decían que analizaba tanto cada situación que corría el riesgo de no actuar nunca. Vladimir aceptaba esas críticas sin alterarse. Estaba convencido de que una decisión tomada en el momento adecuado podía valer mucho más que 100 gestos impulsivos. Recordaba constantemente el destino de su hermano y se repetía que el sacrificio personal, por heroico que pareciera, no garantizaba por sí solo un cambio verdadero. Sin darse cuenta, estaba dejando atrás la etapa del estudiante que buscaba respuestas en los libros para convertirse en un organizador que comenzaba a pensar en algo mucho más ambicioso. Las lecturas seguían siendo importantes, pero ya no bastaban. Ahora deseaba comprobar si aquellas ideas podían aplicarse a la realidad de un país inmenso y contradictorio como Rusia. Muy pronto comprendería que, para poner a prueba todo lo aprendido, tendría que abandonar nuevamente la tranquilidad de la provincia y dirigirse hacia la ciudad donde el futuro parecía comenzar a escribirse cada día. Cuando llegó a San Petersburgo, tuvo la sensación de haber entrado en otro país sin haber cruzado ninguna frontera. La ciudad respiraba a un ritmo completamente distinto. Las calles estaban llenas de obreros que caminaban antes del amanecer hacia enormes fábricas, comerciantes que discutían los precios de las mercancías y carruajes que avanzaban entre edificios cada vez más altos. El humo de las chimeneas cubría el cielo con una neblina permanente, y el ruido de la industria parecía no detenerse nunca. Aquella ciudad era el corazón económico del imperio y también el lugar donde las diferencias sociales resultaban más evidentes. Vladimir alquiló una habitación modesta en un barrio cercano a las zonas industriales. No necesitaba comodidades. Una cama, una mesa, una silla y algunos estantes para sus libros eran suficientes. Mantenía la misma disciplina que había cultivado durante años. Estudiaba desde muy temprano, caminaba largas distancias para conocer distintos barrios y dedicaba buena parte de las noches a leer o escribir. Vivía con muy poco dinero, pero jamás consideró aquello una dificultad. Siempre creyó que el tiempo era mucho más valioso que cualquier riqueza material. Muy pronto comenzó a relacionarse con pequeños círculos de intelectuales y trabajadores que se reunían en secreto para debatir sobre la situación del país. Las conversaciones eran muy diferentes a las que había conocido en Samara. Allí ya no se hablaba únicamente de teoría. Muchos asistentes trabajaban diariamente dentro de las fábricas y describían problemas concretos que afectaban a miles de personas. Salarios insuficientes, jornadas interminables, accidentes constantes y castigos impuestos por supervisores que ejercían un poder casi absoluto sobre quienes dependían de aquel empleo para sobrevivir. En lugar de limitarse a exponer sus propias ideas, Vladimir dedicó semanas enteras a escuchar. Preguntaba cómo funcionaban las fábricas, cuánto tiempo duraban las jornadas, qué conflictos aparecían con mayor frecuencia y cuáles eran las preocupaciones reales de los trabajadores. Comprendió que una transformación profunda no podía construirse únicamente desde los libros. Era necesario conocer primero la experiencia cotidiana de quienes enfrentaban las dificultades todos los días. Esa actitud despertó la confianza de muchas personas que, al principio, desconfiaban de los jóvenes intelectuales. Gracias a esas conversaciones, comenzó a descubrir un problema que lo inquietó profundamente. La mayoría de los grupos revolucionarios compartían el mismo objetivo general, pero cada uno proponía un camino diferente para alcanzarlo. Algunos defendían acciones violentas inmediatas. Otros insistían en que bastaba con difundir nuevas ideas entre la población. Había quienes discutían durante horas sobre teorías sin acercarse nunca a las fábricas donde trabajaban miles de obreros.
Aquella división le parecía un obstáculo enorme para cualquier intento serio de cambiar la realidad. Esa situación despertó en él una nueva preocupación. Comprendió que el entusiasmo, por sí solo, no bastaba para construir un movimiento sólido. Muchas personas poseían buenas intenciones, pero actuaban sin coordinación, como si cada grupo caminara en una dirección distinta. Cuanto más observaba ese panorama, más convencido estaba de que hacía falta una organización capaz de unir esfuerzos dispersos y convertir las pequeñas iniciativas en una estrategia común. La improvisación podía generar momentos de gran emoción, pero difícilmente sostendría un cambio duradero. Con esa idea comenzó a participar de manera más activa en las reuniones. Proponía analizar cada problema con calma antes de actuar y sugería relacionar las dificultades diarias de los trabajadores con procesos sociales mucho más amplios. Sus intervenciones no buscaban impresionar a nadie. Hablaba utilizando ejemplos sencillos y un lenguaje claro, evitando las frases complicadas que muchas veces alejaban a quienes no tenían formación académica. Poco a poco, varios asistentes empezaron a esperar sus opiniones antes de tomar decisiones importantes. Al mismo tiempo comenzó a escribir pequeños textos destinados a circular discretamente entre los obreros. Evitaba los discursos abstractos y prefería hablar de situaciones concretas que cualquier trabajador pudiera reconocer de inmediato. Describía las largas jornadas, las condiciones inseguras dentro de las fábricas y las multas injustas que reducían aún más salarios ya muy bajos. Después, conectaba esos problemas con preguntas más profundas sobre la organización de la sociedad. No pretendía ofrecer respuestas definitivas. Quería despertar la curiosidad y animar a las personas a observar su propia realidad con otros ojos. Cada folleto era revisado una y otra vez antes de imprimirse. Elegía cuidadosamente cada palabra porque sabía que muchos lectores terminarían esas páginas después de una jornada agotadora. El lenguaje debía ser sencillo, directo y cercano. No buscaba demostrar erudición, sino hacerse entender. Comprendió que una idea solo adquiere fuerza cuando logra ser compartida por personas muy distintas entre sí. Escribir para unos cuantos intelectuales resultaba mucho más fácil que escribir para quienes apenas disponían de unos minutos libres al terminar el trabajo. Sin darse cuenta, aquella ciudad estaba transformando nuevamente su manera de pensar. Años atrás había aprendido que el estudio era indispensable. Ahora descubría que el conocimiento debía convertirse en acción organizada para producir algún efecto real. Las largas caminatas por San Petersburgo, las conversaciones con obreros y las noches dedicadas a redactar folletos iban construyendo una convicción cada vez más firme. El futuro de Rusia no dependería únicamente de grandes discursos ni de gestos heroicos aislados. Dependería de la capacidad de reunir miles de pequeñas voluntades alrededor de un mismo propósito, una tarea mucho más difícil y mucho más lenta de lo que la mayoría imaginaba. Con el paso de los meses, aquellos pequeños folletos comenzaron a circular de mano en mano por distintos talleres y fábricas de San Petersburgo. Algunos obreros los escondían dentro de sus chaquetas antes de comenzar la jornada. Otros los leían durante el breve descanso del mediodía y los entregaban después a un compañero de confianza. El papel era barato y las páginas pocas, pero las ideas viajaban mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado. Cada lector añadía una conversación nueva, una pregunta diferente y, poco a poco, una conciencia que empezaba a despertar. Vladimir comprendió entonces que escribir era solo una parte del trabajo.
Tan importante como redactar un buen texto era construir una red de personas capaces de hacerlo llegar hasta quienes realmente lo necesitaban. Por esa razón, comenzó a organizar encuentros cada vez más discretos. Las reuniones cambiaban constantemente de lugar para evitar la vigilancia policial. Algunas se realizaban en pequeños apartamentos, otras en talleres abandonados o en habitaciones alquiladas por unas cuantas horas. Nadie conocía a todos los participantes, y esa precaución reducía considerablemente el riesgo de que toda la organización pudiera ser descubierta de una sola vez. Durante esos encuentros, descubrió a hombres y mujeres que poseían una enorme capacidad para aprender. Muchos apenas habían recibido educación formal, pero comprendían con rapidez las explicaciones cuando éstas se relacionaban con los problemas que enfrentaban todos los días. Vladimir escuchaba primero sus experiencias y después las conectaba con cuestiones más amplias. Hablaba de salarios, jornadas laborales y condiciones de trabajo antes de mencionar cualquier teoría política. Sabía que las grandes ideas solo encuentran raíces profundas cuando nacen de experiencias que las personas ya conocen por sí mismas. También empezó a colaborar con Nadezhda Krupskaya, una joven maestra que dedicaba buena parte de su tiempo a enseñar a leer y escribir a trabajadores después de sus largas jornadas en las fábricas. Ella poseía una habilidad extraordinaria para explicar conceptos difíciles utilizando ejemplos sencillos tomados de la vida cotidiana. Mientras algunos profesores hablaban desde una distancia casi imposible de salvar, Nadezhda lograba que cualquier persona sintiera que aprender era algo cercano y útil. Muy pronto ambos descubrieron que compartían una misma preocupación por el futuro de Rusia. La relación entre ellos nació primero alrededor del trabajo. Pasaban horas intercambiando ideas sobre educación, organización y la mejor manera de acercarse a quienes nunca habían tenido acceso a una formación académica. Hablaban de libros, de economía y de política, pero también de personas concretas, de obreros cuyos nombres conocían y de familias enteras que intentaban sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles. Aquella colaboración fortaleció todavía más la convicción de Vladimir de que el cambio verdadero solo podía construirse junto a la gente común y no únicamente desde los círculos intelectuales. Mientras tanto, las autoridades empezaban a notar que algo estaba ocurriendo. Los informes policiales hablaban de panfletos anónimos que aparecían dentro de las fábricas, de reuniones clandestinas y de trabajadores que formulaban preguntas incómodas a los administradores. Todavía no comprendían quién coordinaba todas aquellas actividades, pero era evidente que el ambiente estaba cambiando lentamente. El gobierno observaba con preocupación una red que crecía casi en silencio, sin grandes manifestaciones ni acciones espectaculares, precisamente porque esa discreción la hacía mucho más difícil de controlar. Vladimir nunca olvidó el destino de su hermano Alexander. Repetía constantemente que una organización sólida debía crecer como las raíces de un árbol, primero bajo tierra, lejos de las miradas, hasta que llegara el momento en que nada pudiera arrancarla con facilidad. Algunos consideraban aquella estrategia demasiado lenta, pero él prefería avanzar con paciencia antes que ofrecer al gobierno una victoria inmediata. Las noches se hicieron cada vez más largas. Después de terminar las reuniones regresaba a su habitación para continuar escribiendo hasta el amanecer. Rodeado de libros, periódicos y hojas cubiertas de anotaciones, revisaba una y otra vez cada texto antes de darlo por terminado. Corregía palabras, eliminaba frases innecesarias y buscaba la manera más clara de expresar una idea compleja.
Estaba convencido de que una sola página bien escrita podía influir más que un discurso lleno de emoción pronunciado ante un grupo reducido de personas. Sin embargo, cuanto más crecía aquella red de colaboradores, mayor era también el peligro. La policía secreta había perfeccionado sus métodos de vigilancia y utilizaba informantes infiltrados para descubrir reuniones clandestinas. Bastaba un pequeño descuido para poner en riesgo a decenas de personas. Por esa razón, Vladimir insistía en dividir las tareas y limitar la información que conocía cada integrante del grupo. Nadie debía saber más de lo estrictamente necesario. Aquella forma de organización parecía excesivamente cuidadosa para algunos, pero muy pronto demostraría ser una decisión fundamental. Sin que él pudiera advertirlo, las autoridades ya seguían muchos de sus movimientos desde hacía varios meses. Observaban las visitas, registraban algunos domicilios y esperaban el momento adecuado para actuar. Mientras tanto, Vladimir continuaba convencido de que todavía disponía de tiempo para fortalecer la organización. Ignoraba que la siguiente etapa de su vida estaba mucho más cerca de lo que imaginaba y que una sola noche sería suficiente para cambiar nuevamente el rumbo de toda su historia. Una noche de diciembre, mientras el invierno cubría San Petersburgo con un frío que parecía detener el tiempo, Vladimir permanecía sentado frente a su mesa, revisando uno de los últimos textos que pensaba distribuir entre los trabajadores. Afuera apenas se escuchaban algunos pasos sobre la nieve y el sonido lejano de los carruajes. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Llevaba varias horas escribiendo cuando un ruido diferente rompió el silencio. Eran pasos firmes, sincronizados y cada vez más cercanos. Antes de levantarse, comprendió que aquella visita no era una coincidencia. Los golpes en la puerta fueron breves, pero no dejaron espacio para ninguna duda. Cuando los agentes entraron, registraron cada rincón de la habitación con una rapidez que demostraba que sabían perfectamente lo que buscaban. Libros, apuntes, cartas y manuscritos fueron apilándose sobre la mesa, mientras uno de los oficiales observaba cada hoja con atención. Vladimir alcanzó a destruir algunos documentos antes de ser detenido, aunque comprendió enseguida que aquello ya no cambiaría el desenlace. La investigación llevaba mucho tiempo preparándose y aquella noche solo representaba el último movimiento de una operación cuidadosamente organizada. No fue el único arrestado. Casi al mismo tiempo, varios de sus compañeros fueron capturados en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades habían esperado durante meses, observando cómo la organización crecía antes de intervenir. Preferían desmantelar toda la red de una sola vez en lugar de detener únicamente a unos cuantos participantes. La estrategia resultó eficaz. En pocas horas, muchas de las personas que habían trabajado juntas durante años se encontraban separadas, incomunicadas y bajo estricta vigilancia. El traslado a prisión fue silencioso. Vladimir permaneció sereno durante todo el recorrido, mirando por la ventanilla del carruaje las calles cubiertas por la nieve. Conocía perfectamente el riesgo que había asumido desde el momento en que decidió organizar aquellas reuniones clandestinas. No existía sorpresa en su rostro, pero sí una enorme curiosidad. Quería descubrir hasta qué punto las autoridades comprendían realmente el trabajo que habían realizado. Sospechaba que esperaban encontrar un grupo dispuesto a recurrir inmediatamente a la violencia. La realidad era mucho más compleja. Los interrogatorios comenzaron pocos días después. Los funcionarios insistían en conocer nombres, lugares de reunión y métodos de organización.
Preguntaban una y otra vez por los folletos distribuidos entre los obreros y por las personas encargadas de imprimirlos. Vladimir respondía con calma, sin perder nunca el control de sus emociones. Sabía que cualquier palabra pronunciada con precipitación podía comprometer a otros compañeros. Aprendió entonces que el silencio también podía convertirse en una forma de resistencia cuando cada respuesta tenía consecuencias para muchas personas. Las condiciones dentro de la prisión eran duras, aunque el mayor desafío no era el frío ni el aislamiento. Lo verdaderamente difícil consistía en no saber qué estaba ocurriendo fuera de aquellos muros. Ignoraba si la organización había desaparecido por completo o si algunos grupos continuaban trabajando en secreto. Esa incertidumbre habría destruido el ánimo de muchas personas, pero en su caso produjo el efecto contrario. Utilizó cada día de encierro para ordenar sus ideas, revisar mentalmente los errores cometidos y pensar cómo podría fortalecerse el movimiento en el futuro. Poco a poco comenzaron a llegar noticias desde el exterior. A través de abogados, familiares y mensajes transmitidos discretamente, supo que las detenciones no habían conseguido detener el creciente malestar entre los trabajadores. Por el contrario, en varias fábricas aumentaban las protestas y cada vez más obreros reclamaban mejores condiciones laborales. Aquello confirmó una intuición que había desarrollado durante años. Las ideas podían encarcelarse temporalmente, pero las causas que las hacían surgir continuaban existiendo mucho después de que sus autores fueran arrestados. Esa noticia le produjo una mezcla extraña de satisfacción y preocupación. Comprendía que el movimiento seguía vivo, pero también observaba que muchas acciones surgían de manera espontánea y sin una coordinación clara. Mientras permanecía encerrado, imaginaba constantemente nuevas formas de organización, convencido de que las protestas aisladas necesitaban una dirección capaz de darles continuidad. Incluso en prisión seguía pensando más en el futuro que en su propia situación personal. El tiempo de encierro se transformó lentamente en un periodo de reflexión estratégica. Tras varios meses de investigación, las autoridades tomaron una decisión definitiva. En lugar de celebrar un largo juicio público que pudiera atraer todavía más atención sobre el caso, resolvieron enviarlo al exilio administrativo en Siberia durante varios años. Cuando escuchó la sentencia, no mostró señales de desesperación. Sabía que aquel destino significaba alejarse de las fábricas y de sus compañeros, pero también comprendía que dispondría de algo que muy pocas veces había tenido en la vida. Tiempo para estudiar, escribir y preparar con mayor profundidad los proyectos que aún permanecían solamente en su imaginación. Mientras el tren comenzaba a alejarse lentamente de San Petersburgo, Vladimir observó por última vez las chimeneas industriales perdiéndose entre la niebla del amanecer. En aquellas calles quedaban amigos, trabajadores y cientos de conversaciones inconclusas. Sin embargo, no sintió que todo hubiera terminado. Al contrario, tenía la impresión de que aquella etapa solo representaba el comienzo de un camino mucho más largo. Todavía ignoraba cuánto cambiaría durante los años de exilio, pero estaba convencido de una cosa: algunas derrotas obligan a detenerse por un tiempo, aunque también ofrecen la oportunidad de preparar con más cuidado la siguiente batalla. El viaje hacia Siberia parecía no tener final. Durante días enteros, el paisaje cambiaba lentamente detrás de la ventanilla del tren. Las ciudades desaparecieron poco a poco, reemplazadas por bosques interminables, ríos cubiertos de hielo y pueblos donde el tiempo parecía avanzar con otra velocidad.
Para muchos aquel recorrido significaba el final de cualquier esperanza. Para Vladimir era una pausa obligatoria que debía aprovechar de la mejor manera posible. No podía cambiar su destino inmediato, pero todavía era dueño de la forma en que utilizaría cada uno de esos días. Cuando llegó al pequeño poblado donde cumpliría el exilio, descubrió una realidad muy distinta a la que había imaginado. No era una prisión rodeada de muros, sino una comunidad aislada por miles de kilómetros de distancia y por un invierno que parecía interminable. Las temperaturas descendían hasta niveles difíciles de soportar, y durante buena parte del año, la nieve cubría absolutamente todo. El aislamiento era tan profundo que muchos desterrados terminaban perdiendo la noción del tiempo. Los días se confundían entre sí, hasta parecer uno solo. Vladimir decidió imponer nuevamente una disciplina estricta para evitar que la monotonía acabara dominando su mente. Despertaba temprano, caminaba durante varias horas siempre que el clima lo permitía y dedicaba el resto del día a leer, escribir y estudiar. Solicitaba libros constantemente y aprovechaba cualquier oportunidad para ampliar su biblioteca. Lejos de sentirse derrotado, comenzó a considerar aquellos años como una etapa de preparación. Si el gobierno pretendía mantenerlo alejado de la actividad política, él restringía todavía más sus conocimientos y organizando con paciencia sus futuras ideas. Muy pronto empezó a escribir extensos análisis sobre la economía rusa y el desarrollo del capitalismo dentro del imperio. Pasaba semanas revisando estadísticas agrícolas, informes comerciales y estudios sobre la producción industrial. Cada dato era comparado cuidadosamente con otros documentos antes de incorporarlo a sus manuscritos. No escribía para aliviar el aburrimiento. Escribía porque estaba convencido de que comprender el funcionamiento económico de Rusia era indispensable para entender también su futuro político. Cada página representaba un intento por descubrir las leyes invisibles que guiaban el cambio social. Durante el exilio también recibió la visita de Nadezhda Krupskaya, quien decidió compartir con él aquellos años de aislamiento. Su presencia transformó por completo la vida cotidiana. Ambos mantenían largas conversaciones sobre educación, organización y literatura mientras revisaban juntos nuevos textos y traducían obras extranjeras. La relación entre ellos se fortaleció lejos del ruido de las grandes ciudades. Compartían una rutina sencilla, hecha de estudio, caminatas y trabajo intelectual. En medio del paisaje helado encontraron una estabilidad que les permitió pensar con mayor claridad en los desafíos que todavía los esperaban. Las cartas comenzaron a convertirse en el único puente con el resto del movimiento revolucionario. Llegaban después de recorrer enormes distancias y muchas veces tardaban meses en alcanzar su destino. Aún así, cada mensaje era leído con enorme atención. Vladimir respondía uno por uno, ofreciendo observaciones, recomendaciones y reflexiones sobre la situación política del país. Comprendía que la distancia dificultaba cualquier forma de liderazgo directo, pero también descubría que las ideas podían viajar mucho más lejos que las personas cuando eran transmitidas con paciencia y precisión. A medida que pasaban los años, su manera de pensar adquiría una forma cada vez más definida. Ya no le interesaban únicamente las discusiones filosóficas. Ahora, buscaba construir una organización capaz de mantenerse unida incluso bajo la persecución del gobierno. Analizaba los errores cometidos por distintos movimientos del pasado y llegaba siempre a una conclusión semejante. El entusiasmo podía iniciar una protesta, pero solo una estructura disciplinada podía sostener un proceso de transformación durante muchos años.
Esa convicción terminaría convirtiéndose en uno de los pilares de toda su estrategia futura. El tiempo de exilio también le enseñó el valor de la paciencia. Muchas veces recibía noticias desalentadoras sobre detenciones, divisiones internas o fracasos ocurridos en distintas ciudades del imperio. En lugar de reaccionar con desesperación, prefería estudiar cuidadosamente cada situación antes de emitir una opinión. Había aprendido que las decisiones tomadas bajo la presión del momento suelen producir consecuencias difíciles de reparar. Mientras otros buscaban respuestas inmediatas, él comenzaba a pensar siempre en plazos mucho más largos. Cuando finalmente terminó el periodo de destierro, regresó con una sensación muy diferente a la que había experimentado al iniciar el viaje hacia Siberia. El joven que había sido arrestado años atrás todavía conservaba muchas dudas. El hombre que ahora abandonaba aquellas tierras heladas llevaba consigo un proyecto mucho más claro. Comprendía que el siguiente paso no consistía solamente en volver a reunirse con antiguos compañeros. Era necesario crear una organización internacional, construir un medio de comunicación capaz de conectar a revolucionarios dispersos y desarrollar una estrategia común para todo el movimiento. Al despedirse de Siberia, volvió la vista por última vez hacia el paisaje blanco que había acompañado aquellos años de reflexión. Muchos habrían recordado ese lugar únicamente como un sitio de castigo y soledad. Para él significó algo distinto. Allí había aprendido que incluso el aislamiento podía convertirse en una escuela cuando una persona se negaba a desperdiciar el tiempo. Todavía quedaban innumerables obstáculos por delante, pero una nueva etapa estaba a punto de comenzar, y esa vez, su lucha dejaría de limitarse a las fronteras de Rusia para extenderse mucho más allá de ellas. El viaje hacia Siberia parecía no tener final. Durante días enteros el paisaje cambiaba lentamente detrás de la ventanilla del tren. Las ciudades desaparecieron poco a poco, reemplazadas por bosques interminables, ríos cubiertos de hielo y pueblos donde el tiempo parecía avanzar con otra velocidad. Para muchos, aquel recorrido significaba el final de cualquier esperanza. Para Vladimir era una pausa obligatoria que debía aprovechar de la mejor manera posible. No podía cambiar su destino inmediato, pero todavía era dueño de la forma en que utilizaría cada uno de esos días. Cuando llegó al pequeño poblado donde cumpliría el exilio, descubrió una realidad muy distinta a la que había imaginado. No era una prisión rodeada de muros, sino una comunidad aislada por miles de kilómetros de distancia y por un invierno que parecía interminable. Las temperaturas descendían hasta niveles difíciles de soportar y durante buena parte del año la nieve cubría absolutamente todo. El aislamiento era tan profundo que muchos desterrados terminaban perdiendo la noción del tiempo. Los días se confundían entre sí hasta parecer uno solo. Vladimir decidió imponer nuevamente una disciplina estricta para evitar que la monotonía acabara dominando su mente. Despertaba temprano, caminaba durante varias horas siempre que el clima lo permitía, y dedicaba el resto del día a leer, escribir y estudiar. Solicitaba libros constantemente y aprovechaba cualquier oportunidad para ampliar su biblioteca. Lejos de sentirse derrotado, comenzó a considerar aquellos años como una etapa de preparación. Si el gobierno pretendía mantenerlo alejado de la actividad política, él respondería fortaleciendo todavía más sus conocimientos y organizando con paciencia sus futuras ideas. Muy pronto empezó a escribir extensos análisis sobre la economía rusa y el desarrollo del capitalismo dentro del imperio. Pasaba semanas revisando estadísticas agrícolas, informes comerciales y estudios sobre la producción industrial,
Cada dato era comparado cuidadosamente con otros documentos antes de incorporarlo a sus manuscritos. No escribía para aliviar el aburrimiento. Escribía porque estaba convencido de que comprender el funcionamiento económico de Rusia era indispensable para entender también su futuro político. Cada página representaba un intento por descubrir las leyes invisibles que guiaban el cambio social. Durante el exilio también recibió la visita de Nadezhda Krupskaya, quien decidió compartir con él aquellos años de aislamiento. Su presencia transformó por completo la vida cotidiana. Ambos mantenían largas conversaciones sobre educación, organización y literatura mientras revisaban juntos nuevos textos y traducían obras extranjeras. La relación entre ellos se fortaleció lejos del ruido de las grandes ciudades. Compartían una rutina sencilla, hecha de estudio, caminatas y trabajo intelectual. En medio del paisaje helado encontraron una estabilidad que les permitió pensar con mayor claridad en los desafíos que todavía los esperaban. Las cartas comenzaron a convertirse en el único puente con el resto del movimiento revolucionario. Llegaban después de recorrer enormes distancias y muchas veces tardaban meses en alcanzar su destino. Aún así, cada mensaje era leído con enorme atención. Vladimir respondía uno por uno, ofreciendo observaciones, recomendaciones y reflexiones sobre la situación política del país. Comprendía que la distancia dificultaba cualquier forma de liderazgo directo, pero también descubría que las ideas podían viajar mucho más lejos que las personas cuando eran transmitidas con paciencia y precisión. A medida que pasaban los años, su manera de pensar adquiría una forma cada vez más definida. Ya no le interesaban únicamente las discusiones filosóficas. Ahora buscaba construir una organización capaz de mantenerse unida incluso bajo la persecución del gobierno. Analizaba los errores cometidos por distintos movimientos del pasado, pero solo una estructura disciplinada podía sostener un proceso de transformación durante muchos años. Esa convicción terminaría convirtiéndose en uno de los pilares de toda su estrategia futura. El tiempo de exilio también le enseñó el valor de la paciencia. Muchas veces recibía noticias desalentadoras sobre detenciones, divisiones internas o fracasos ocurridos en distintas ciudades del imperio. En lugar de reaccionar con desesperación, prefería estudiar cuidadosamente cada situación. Antes de emitir una opinión, había aprendido que las decisiones tomadas bajo la presión del momento suelen producir consecuencias difíciles de reparar. Mientras otros buscaban respuestas inmediatas, él comenzaba a pensar siempre en plazos mucho más largos. Cuando finalmente terminó el periodo de destierro, regresó con una sensación muy diferente a la que había experimentado al iniciar el viaje hacia Siberia. El joven que había sido arrestado años atrás todavía conservaba muchas dudas. El hombre que ahora abandonaba aquellas tierras heladas llevaba consigo un proyecto mucho más claro. Comprendía que el siguiente paso no consistía solamente en volver a reunirse con antiguos compañeros. Era necesario crear una organización internacional, construir un medio de comunicación capaz de conectar a revolucionarios dispersos y desarrollar una estrategia común para todo el movimiento. Al despedirse de Siberia, volvió la vista por última vez hacia el paisaje blanco que había acompañado aquellos años de reflexión. Muchos habrían recordado ese lugar únicamente como un sitio de castigo y soledad. Para él significó algo distinto. Allí había aprendido que incluso el aislamiento podía convertirse en una escuela cuando una persona se negaba a desperdiciar el tiempo. Todavía quedaban innumerables obstáculos por delante, pero una nueva etapa estaba a punto de comenzar. Y esa vez, su lucha dejaría de limitarse a las fronteras de Rusia
para extenderse mucho más allá de ellas. Al recuperar la libertad, Vladimir comprendió que regresar simplemente a Rusia significaba aceptar nuevamente la vigilancia permanente de la policía. Si quería construir un movimiento capaz de sobrevivir durante muchos años, necesitaba pensar más allá de las fronteras del imperio. Por esa razón comenzó un largo recorrido por distintas ciudades europeas, donde muchos exiliados rusos intentaban mantener vivas sus ideas lejos de la persecución. Aquellos viajes no buscaban únicamente un refugio seguro, buscaban reunir personas dispersas que compartían un mismo propósito, aunque todavía caminaran por senderos diferentes. En ciudades como Múnich, Ginebra y Londres encontró un ambiente completamente distinto al que había conocido en San Petersburgo. Los cafés estaban llenos de periodistas, escritores, profesores y exiliados que discutían durante horas sobre política, filosofía y economía. Las conversaciones se prolongaban hasta la madrugada, pero también aparecían profundas diferencias. Cada grupo defendía una estrategia distinta para transformar Rusia. Algunos confiaban en reformas graduales, otros soñaban con levantamientos inmediatos. Vladimir escuchaba con atención, aunque cada vez estaba más convencido de que la mayor debilidad del movimiento no era la falta de valor, sino la falta de unidad. De esa reflexión nació una de sus ideas más importantes. Si los revolucionarios permanecían aislados unos de otros, el gobierno siempre tendría ventaja. Era necesario crear un medio capaz de conectar ciudades, organizaciones y personas separadas por miles de kilómetros. Así comenzó el proyecto de un periódico clandestino que no pretendía limitarse a informar noticias. Debía convertirse en un puente para compartir experiencias, analizar errores y construir una estrategia común. Eligieron llamarlo Iskra, una palabra que significaba chispa. El nombre parecía sencillo, pero encerraba una imagen poderosa. Toda gran hoguera comienza con una sola chispa. Editar aquel periódico exigía un esfuerzo enorme. Cada artículo era revisado cuidadosamente antes de imprimirse. Después comenzaba un recorrido todavía más complicado. Los ejemplares debían cruzar fronteras ocultos entre mercancías, equipajes o paquetes aparentemente inofensivos. Una vez dentro de Rusia, otras personas se encargaban de distribuirlos en secreto entre estudiantes, obreros e intelectuales. Cada edición recorría un camino lleno de riesgos antes de llegar a manos de sus lectores. Sin embargo, precisamente esa dificultad aumentaba el valor de cada página impresa. Mientras el periódico comenzaba a circular, Vladimir continuó desarrollando sus ideas sobre la organización política. Estaba convencido de que un movimiento tan amplio no podía depender únicamente del entusiasmo espontáneo. Necesitaba personas preparadas, disciplinadas y capaces de mantener el trabajo incluso en los momentos más difíciles. Esas reflexiones dieron origen a uno de sus libros más conocidos, donde intentó responder una pregunta aparentemente sencilla, pero decisiva. ¿Qué debía hacerse para convertir el descontento disperso de miles de personas en una fuerza organizada capaz de transformar un país entero? La publicación de esas ideas provocó intensos debates entre los propios revolucionarios. Algunos consideraban que sus propuestas otorgaban demasiada importancia a la disciplina. Otros creían que una estructura tan organizada terminaría alejándose de la gente común. Vladimir aceptaba aquellas críticas con serenidad. Prefería una discusión profunda antes que un acuerdo superficial. Estaba convencido de que las diferencias podían fortalecer un proyecto siempre que existiera la voluntad de analizarlas con honestidad. Para él,
Una organización sólida no debía temer al debate, sino aprender de él. Los años siguientes estuvieron marcados por reuniones, congresos y desacuerdos que terminaron dividiendo al movimiento en distintas corrientes. Desde fuera podía parecer un fracaso, pero Vladimir interpretó aquel proceso de otra manera. Pensaba que las diferencias inevitables debían resolverse con claridad antes de enfrentar desafíos todavía mayores. Una organización donde nadie expresa sus desacuerdos puede parecer fuerte durante un tiempo, aunque muchas veces termina rompiéndose en el momento más difícil. Prefería afrontar esas tensiones mientras aún existía la posibilidad de corregir el rumbo. Al mismo tiempo, las noticias que llegaban desde Rusia hablaban de un país cada vez más inquieto. Las huelgas aumentaban, las protestas se extendían por distintas ciudades y el descontento comenzaba a alcanzar sectores muy diversos de la sociedad. Aquello confirmaba muchas de las conclusiones a las que había llegado durante años de estudio. Las transformaciones profundas no aparecían de un día para otro. Se acumulaban lentamente, como la presión bajo una gruesa capa de hielo que parece inmóvil hasta el instante exacto en que termina por romperse. Vladimir observaba esos acontecimientos con una mezcla de prudencia y determinación. Sabía que todavía faltaban enormes desafíos y que el desenlace estaba lejos de ser predecible. Sin embargo, también comprendía que la historia comenzaba a moverse con una velocidad distinta. Las ideas que durante tanto tiempo habían circulado únicamente entre pequeños grupos empezaban a encontrar eco en sectores mucho más amplios de la población. Después de años de estudio, pérdidas, exilio y organización, tenía la impresión de que el verdadero capítulo de su vida apenas estaba comenzando. El niño que alguna vez caminó por las tranquilas orillas del Volga había recorrido un camino lleno de tragedias, silencios y preguntas difíciles. Perdió a su padre, vio desaparecer a su hermano, conoció la prisión, el destierro y la incertidumbre. Pero cada una de esas experiencias fue moldeando lentamente una voluntad extraordinaria. Todavía faltaban los acontecimientos que cambiarían para siempre la historia de Rusia y del mundo. Esa, sin embargo, será otra historia. Porque las grandes transformaciones nunca nacen en un solo instante. Comienzan mucho antes, en el interior de una persona que decide no dejar de buscar respuestas, incluso cuando todo parece perdido. Esta historia ha llegado a su final. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los primeros años de la vida de Vladimir Lenin. Si disfrutaste este documental y quieres seguir descubriendo las historias humanas que dieron forma al mundo moderno, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en el próximo viaje por la historia.